En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, buenos días desde Dios. La Iglesia celebra hoy a dos santos, no muy comunes, no muy conocidos, a San Blas y a San Óscar. ¿Quién fue San Blas? Fue un obispo que por su fe cristiana fue condenado a muerte allá por el siglo IV en Turquía. Y cuenta la historia que cuando lo llevaban a martirizarlo, una mamá le presentó a un niño que traía clavada una espina de pescado en su garganta y que se estaba ahogando. Y que al tocarlo, este obispo, el niño se alivió. Por eso San Blas era conocido como patrón en favor de los que tienen males de garganta. Por ejemplo, yo lo voy a invocar a él. Bien, y Óscar era otro obispo de Alemania en el siglo VIII que evangelizó los países nórdicos y es patrono contra aquellas situaciones donde hay desesperanza de no ver resultados, y por eso se le invoca para obtener la fortaleza de Dios. Pues estos son los santos de hoy. La misa la vamos a ofrecer por las siguientes intenciones: Carlos Guillermo Barragán Alejandres, que de Dios goce. Vamos a pedir por nuestra patria en este día feriado que tenemos, y pedirle especialmente por nuestros gobernantes para que fomenten la paz, la justicia, el bienestar del pueblo. Nuestros gobernantes deben ser ejemplos de honestidad y de bondad. También vamos a pedir por la paz en el mundo, que no logra concretarse. Siguen las guerras. Y vamos a pedir también por nuestras familias. Yo creo que todos tenemos necesidad de Dios, por alguna razón o por otra. Necesidad física, por ejemplo, una grave enfermedad. Necesidad espiritual, un alejamiento de Dios, un distanciarse de Él. Y ponemos en manos de Dios todas nuestras preocupaciones. Y como sabemos también que no en todas las cosas agradamos a Dios, sino que a veces le fallamos, pedimos perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Jesús.
hermanos. Escucha, Señor, a tu pueblo, que con la ayuda del mártir San Blas, te suplica le concedas gozar de paz en la vida presente y te auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados, para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran, sino nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien confía en el Señor no desespere. Quien confía en el Señor no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. Con quien se acoge a ti, Señor, qué bueno eres. Quien confía en el Señor no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y de las murmuraciones. Quien confía en el Señor no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando aclamaba a ti. Quien confía en el Señor no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor no desespere. De pie, por favor. Aleluya, 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 aleluya,
profeta ha resurgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Había desembarcado Jesús y luego llegó corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al entonces endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hermanos, de niños en nuestras familias y tal vez en el catecismo, aprendimos que hay un solo Dios verdadero y que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
También se nos enseñó que hay un espíritu malo que recibe diversos nombres: diablo, Luzbel, demonio, Satanás y no sé cuántos más, chamuco, etc. Y que ese espíritu del mal es enemigo de Dios y de los hombres. También se le llama el tentador, el opuesto a Dios. Y en los evangelios escuchamos que cuando Jesús comenzó su predicación, hablaba de 3 cosas. Primeramente, de la nueva presencia de Dios en su pueblo. Segundo, de sanar a los enfermos y dar perdón a los pecadores. Y tercero, expulsar a los demonios. Actualmente, a veces se habla de padres exorcistas y la gente anda pidiendo un exorcismo cuando creen que una persona está poseída por el demonio. Y ordinariamente el obispo escoge 2 o 3 personas probas por su santidad, por su conocimiento de las personas y por su conocimiento en general. Son los exorcistas. ¿Existe el demonio? Es la pregunta que muchos se han hecho. Y yo creo que el demonio, como enemigo de Dios, es el incitador al mal. Y si no podemos describir al demonio, a veces decían, el león no es como lo pintan, tampoco podemos decir, el demonio es como lo pintan, pero existe. Desde el momento en que vemos nosotros que hay tanta maldad, tanta crueldad en el mundo, ¿será el hombre por sí mismo o hay un poder detrás de él? Y nosotros decimos, es el enemigo de Dios y el enemigo del hombre, que nos quiere separar de Dios. Y aquí precisamente en este evangelio se nos cuenta el exorcismo o el hecho más grande que se describe en el Nuevo Testamento acerca de la expulsión de un demonio. Jesús está en un país pagano y se acerca a él a un hombre poseso, que viendo a Jesús comienza a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Has venido aquí para torturarnos? El demonio mismo reconoce a Jesús y le hace una súplica. ¿Cómo vivía ese hombre? Su condición humana en desastre completo. Vivía en los cementerios y dormía en las tumbas. Completamente aislado de su familia y de la sociedad. Este hombre poseía un poder extraordinario. Se dice que tenía tanta fuerza que no era posible dominarlo con cadenas ni con argollas. Las rompía. Y hay otra cosa que aparece en este endemoniado. Se lastimaba hiriéndose con piedras, como que esta persona quería autodestruirse y gritaba por todos lados. Entonces era un hombre completamente, a veces podríamos decir nosotros, un demente en grado extremo. Pero aquí en el Evangelio dice un poseso por el demonio, alguien que le hacía mal. Y cuando el demonio proclama a Jesús Hijo de Dios verdadero y le dice: ¿qué tenemos que ver contigo? Hasta los demonios reconocen a Dios. Ese es el contraste. Los hacedores del mal pueden reconocer a Dios. Y entonces Jesús, con una palabra de autoridad, le dice simplemente: ¿cómo te llamas? Y el endemoniado, por su boca, expresa lo que dicen los demonios,
Me llamo Legión porque somos muchos. Si con un diablito que traigamos dentro ya nos anda a nosotros en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en nuestros pecados, en nuestras debilidades, imagínense a este poseso. Muchos demonios dentro de él. Y como sienten que Jesús los va a expulsar, le piden que les permita meterse en unos puercos que estaban por ahí alimentándose cerca de un acantilado. Y Jesús se lo permite. Y nos parece raro eso. ¿Por qué Jesús permite que esos animales, unos 2,000, se avienten por el acantilado al río y se ahoguen? Pero lo importante que no podemos ver o apreciar todavía es que el hombre ya estaba liberado en su sano juicio, vestido y platicando con Jesús. Esa autodestrucción había terminado. Ya no era más el hombre de los sepulcros, el hombre de la soledad, el hombre que quería destruirse a sí mismo, sino que había cobrado su libertad del demonio y su dignidad de hombre. Y cuando viene la gente a buscar a Jesús, ven y constatan que de hecho los cerdos se habían ahogado. Y en vez de reconocer la bondad de Dios, de volver a su sano juicio, a su dignidad, a un hombre, se preocupan más por los cerdos. Y ahí está el contraste. ¿No les parecía un gran milagro que Jesús hubiera liberado a aquella persona? A ellos lo que les importaban eran los cerdos. Y ahí están los contrastes, como muchas veces, aún en el mundo moderno, se pisotea la dignidad de la persona por otros intereses económicos, de poder, sociales, de dominio, etc. Y no se fija uno en que cada ser humano, cada uno de nosotros, tenemos nuestra propia dignidad de seres humanos y de ser hijos de Dios. Y ahí está la enseñanza. Jesús valoró más ese milagro que hizo de expulsar a los demonios que la pérdida económica que hubiesen tenido aquellos gentes del pueblo. Claro que a Jesús le importó más el hombre sano y a aquellos les importó más el dinero que podrían ganar. Y por eso le dijeron a Jesús que se fuera del pueblo. Se fijaron más en los puercos ahogados que en la gran misericordia de Dios. Y así es como también muchas veces las personas hacemos a un lado a Dios por mantener otros intereses que a veces no son sanos. Ahora, sobre la existencia del demonio. Ayer estaba viendo que en un país de Sudamérica hay una secta demoníaca que fueron ante el gobierno para que les dieran reconocimiento oficial de iglesia, porque tienen su propio templo y su culto a Satanás. Ya no solo es que una gente no reconozca a Dios, sino otra muy grave, que no reconozca el poder de Dios y se vaya por el lado del demonio. Y la realidad del demonio sigue siendo para nosotros verdadera. Fíjense que antiguamente en las misas antes del Concilio Vaticano teníamos la oración a San Miguel Arcángel. La gente mayor la podemos recordar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sed nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Y tú, príncipe de la milicia, por el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás
y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo. Y es una oración contra el demonio. Invocación a San Miguel Arcángel. Ahora, esos demonios, ¿cómo se manifiestan en nuestras vidas? En los múltiples pecados graves que podemos contener. Vamos a suponer que una persona tiene atracción por la lujuria. Podemos suponer que hay un hombre instigador ahí, un diablito. Otra persona tiene la inclinación por la acumulación de dinero, no importándole cómo lo tenga. ¿Viene eso de Dios o viene eso del demonio? Otra persona es capaz de asesinar. ¿Viene de Dios o viene del demonio? Otra persona es capaz de no cumplir con sus obligaciones de Estado. Los trabajadores, los padres de familia, los sacerdotes. Todos podemos ser tentados y detrás de eso hay un tentador. A veces caricaturizamos mucho al demonio, pintándolo con cuernos, con una cola de chivo, con pezuñas. Es imaginación popular. Pero realmente para nosotros el demonio existe. San Pedro, en una de sus cartas, decía a los fieles cristianos: hermanos, sean sobrios y estén en vela, porque su enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente en busca de presa que devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación los tienen cuantos están en el mundo. El pecado existe, la tentación existe, el tentador existe. Por eso el demonio para nosotros es el enemigo de Dios. Y da tristeza que gente crean más en el demonio y le den culto. Ayer me preguntaban también: oiga, ¿y yo le puedo dar culto a la Santa Muerte? Bueno, hay desviaciones dentro de la fe católica, aún católicos que andan tras el demonio y tras la Santa Muerte. ¿Y dónde dejan a su Dios? Podemos disculparlos tal vez por su ignorancia. Hay gente que es católica, bautizada, y traen su medalla de la Santa Muerte e invocan a la Santa Muerte. ¿Para qué? Para que los libre de todas las penas que tienen y mejor se los lleve. Eso duele. En vez de poder enfrentar los sufrimientos de esta vida, el hombre pierde su confianza en Dios y pierde su confianza en sí mismo. Cuando a un hombre ya no le interesa nada, perdió toda la razón de vivir. Y así el demonio, para nosotros católicos, es el tentador, el enemigo de Dios, el opositor, el que divide el corazón del hombre. ¿Cuáles son nuestros remedios para luchar contra el demonio? La oración. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Pero también el empeño y el cuidado personal. Yo no le puedo decir a Dios, por ejemplo: Diosito, quítame esta ira ciega que traigo contra una persona. Dios no me la puede quitar. Me puede decir: hijo, yo te doy oportunidades y yo te ayudo. Pero eso de quitarte la ira, el enojo, el rencor, depende de ti. Entonces hay una lucha, la lucha por ser buenos o por inclinarse al mal. Y esa es la lucha de un principio, Dios y el demonio. Por eso se nos recomienda orar. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. A veces decimos: y líbranos del maligno, otro nombre del demonio. Y también cuidado nosotros
Si vemos que andamos bien, démosle gracias a Dios y buscamos seguir en el bien. Pero si vemos que andamos mal, hay que enderezar los caminos. Sin querer o no queriendo, de alguna manera somos presa de las tentaciones. Y a veces esas tentaciones son fuertes, de hacer el mal. Continuamos nuestra Santa Misa y sí le pedimos a Dios, no me dejes caer en la tentación. Pero sí también Dios nos puede decir, yo no te dejo, pero tú no te expongas. El pecado está en la libertad del hombre entre escoger el mal o el bien. Continuamos la Santa Misa. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por mi fe. Acepta, Señor, este pan y este vino, ofrenda de fe, de amor y gratitud. Muy pronto serán cuerpo y sangre de Jesús, por siempre, Señor, seas bendito. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre misericordioso. Te pedimos, Señor, que atiendas a nuestras súplicas y por la intercesión del mártir San Blas, concédenos vivir unidos a ti y ser liberados de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus santos mártires, Blas y Óscar, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a tus hijas e hijos aquí presentes y a aquellos por quienes te ofrecemos esta Eucaristía. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, nuestro Padre San Francisco, San Blas, San Óscar, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a orar a nuestro Padre Dios, pidiéndole su protección sobre todos nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios sea siempre con ustedes. Nos damos como hermanos la paz. La paz de Dios, la paz de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Hijo de Dios y de la siempre Virgen María, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Oremos, hermanos. Al celebrar con alegría esta festividad de tus santos, Blas y Óscar, te pedimos, Señor, que concedas a quienes en este banquete hemos proclamado su muerte en Cristo, podamos recibir con ellos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Rezamos el credo y oramos por el Papa Francisco para ganar la indulgencia plenaria. Vamos a hacer la profesión de nuestra fe. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de Santa María la Virgen, padeció, murió, resucitó, subió al cielo y está a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, que es Dios con el Padre y el Hijo, el Espíritu que habló por los profetas y habita en el corazón de los bautizados? ¿Creen ustedes en la Iglesia de Jesús, que es una, santa, católica y apostólica? ¿Creen ustedes en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos esforzamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Oramos un Ave María por el Papa Francisco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos por el Papa Francisco. El Señor le conserve la vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Invocamos a nuestra Madre María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por tu concepción inmaculada y gozosa expectación, Madre nuestra de Zapopan, danos tu bendición. María, Reina de las familias. María, Reina de México. María, Reina de la paz. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un hermoso día gozándolo en familia y vayan con la bendición de Dios. Para las personas que traigan imágenes u otros artículos religiosos, pasen por favor al comulgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, que nos has dejado tus imágenes y las imágenes de tus santos, para que venerándolas podamos elevar nuestro corazón hacia ti. Te pedimos, Señor, que bendigas a estas hijas e hijos tuyos, sus familias y a estas imágenes y artículos de fe y amor que te presentan para tu bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, los mire amorosamente y les dé su paz. Amén. El Señor Dios les bendiga a ustedes, sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, los mire amorosamente y les dé su paz. El Señor Dios los bendiga a ustedes,
sus familias, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios y que otra vez vaya con Dios. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes, los mire amorosamente y les dé su paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, hermanos. A Dios sean dadas. Hagas por nada. Vayan con Dios, hermanos. Dios les bendiga a ustedes y a sus familias. La Virgen María es nuestra protectora, defensora, guardada de somos cristianos y somos abogados, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos abogados, guerra contra Lucifer. Madre, quiero compartir este canto contigo porque me recuerda la obra de Dios en tu vida, esa disposición que tuviste en tu humildad para acoger su palabra con toda la fe que Él te concedía, y verdaderamente ha obrado en ti maravillas. Ayúdanos a confiar en Él para que también en nosotros realice su obra de salvación. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado más que a los lirios del campo. Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Desde el pronto amanecer hasta que se oculta el sol, alabar el nombre del Señor. Así reza el salmista, que nos invita a agradecer el don del nuevo día, el don de la existencia que Dios nos concede en este bendito día. Por eso, como creyentes, unidos en oración, decimos juntos: gracias te doy, gran Señor, y alabo tu gran poder, porque con el alma y la vida me has dejado amanecer. Con salud te suplico, me dejes anochecer, alabando los dulces nombres de Jesús, María y José. Que Dios bendiga este día. Amén.